El liderazgo del PP está en disputa. Hay gente que dice que Feijóo tiene los días contados, y no es de extrañar porque ya cosecha varias derrotas, varios fracasos, y cuando las cosas van mal, pues siempre aparecen alternativas y personas que se postulan para sustituir al actual líder. Para muchos, la favorita Ayuso, sin duda, el futuro del PP. Pero ojo, porque también hay otros candidatos, como pueden ser Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, que también se postulan a competir este liderazgo del PP. Ahora bien, ¿qué dicen los datos? Pues acaba de salir una encuesta que habla precisamente y que ha preguntado a los españoles sobre el futuro liderazgo del PP. La encuesta en cuestión es la que publicó 40DB, el barómetro, hace una semana. Estuvimos comentando, ¿no?, que estas previsiones que arrojaba la encuesta y cómo la derecha salía mínimamente reforzada en este nuevo barómetro. Y en este caso, además de estas preguntas sobre intención de voto o previsión de escaños, se ha preguntado a los españoles sobre el liderazgo del PP, sobre cómo valoran a los diferentes candidatos que se postulan, cuáles son los rasgos y cuáles son las actitudes que más valoran de uno o de otro, quién cree que debería liderar el PP. Pues han salido unos resultados muy interesantes y que merece la pena comentarlos porque te va a hacer una idea de cuál va a ser el futuro del PP. En la encuesta se han escogido a 3 personas que se consideran que están ahora mismo orbitando o que son las que más posibilidades tienen de optar a este liderazgo del PP. Está por un lado Feijóo, que es el actual líder, está la opción de que siga, luego tendríamos a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Juanma Moreno, que es el presidente de Andalucía. Lo primero que se le ha pedido a la gente es que los valoren del 1 al 10, siendo 1 muy mal o siendo 10 muy bien, ¿no? ¿Qué opinión te merece este político? Pues bien, de estos 3 candidatos que hemos mencionado, el que mejor nota media tiene es Isabel Díaz Ayuso, con un 4,5. Y tú me dirás, ostras, pero un 4,5 es un suspenso, eso está mal, ¿cómo puede ser? Pues bueno, en general, la mayoría de veces este tipo de valoraciones de políticos suspenden todos, lo raro es aprobar. Entonces un 4,5 puede ser buena nota dentro de lo que cabe. También habrá que ver luego dentro de los votantes de cada partido qué nota media o qué nota le ha puesto el votante de cada partido, pero en este caso la población en general le da más nota media a Ayuso que a Feijóo y que a Juanma Moreno. A Ayuso le da un 4,5 sobre 10, a Feijóo un 4,2 sobre 10 y a Juanma Moreno un 4,1. Y es muy interesante en el caso de Ayuso fijarse en cómo se distribuyen esas respuestas del 1 al 10, ¿no? Hemos dicho que la media es un 4,5, pero es un caso muy curioso porque la mayoría de respuestas en el caso de Ayuso están muy polarizadas, están muy concentradas en los extremos, es decir, tiene una cantidad muy grande de personas que le han puesto un 0 y que la valoran con lo mínimo, la valoran fatal, pero sin embargo, a su vez, tiene un número muy alto de personas que la valoran con un 10, con la máxima nota, y es por eso que ya hace meses yo ya decía que el perfil de Ayuso era un perfil muy polarizado, que sí que levantaba mucho odio, pero que la gente que le gustaba Ayuso le gustaban mucho. Y si lo comparas, por ejemplo, con el caso de Feijóo o de Juanma Moreno, todos tienen un porcentaje muy alto de personas que les votan con un 0 o con un 1, pero nadie tiene esos buenos resultados que tiene Ayuso entre las personas que le ponen un 9 o un 10. Muchas personas rechazan a Feijóo y a Ayuso con un 0, pero no tantas personas votan con un 10 a Feijóo, como sí pasa con Ayuso. Entonces es bastante interesante. Y otro dato muy interesante de esta pregunta es que es un perfil, el de Ayuso, muy conocido. O sea, solamente un 5,7% de los encuestados no sabía quién era Isabel Díaz Ayuso. Y estamos hablando de una presidenta autonómica, que sí, que es muy mediática, pero que suelen, por norma, conocerse menos. Por ejemplo, en el caso de Feijóo, es un 5,5% de los encuestados que no conocían a esta persona. Por lo tanto, está muy similar al que ha sido candidato a una investidura del gobierno. En el caso de Juanma Moreno, ahí sí que se nota más, ¿no?, que es menos conocido y sí que hay más de un 10% de personas que no lo conoce. Y eso que también es un presidente autonómico como es Ayuso, pero sí que es verdad que tiene un perfil mucho menos mediático. Ahora bien, esta nota media y estas valoraciones son sobre el total de los encuestados, es decir, responden tanto los votantes del PSOE como los votantes de Sumar, como los votantes de PP y de Vox. Por tanto, es por eso que sale la media baja, que suspenden. Pero vamos a ver qué nota media y cómo responden los votantes de cada partido. De los 3 candidatos que hemos hablado, entre los votantes de izquierda, o sea, PSOE y Sumar, el candidato mejor valorado es sin duda Juanma Moreno. Es un candidato menos extremo, que se ve con buenos ojos porque es como el menos radical, más consensuador. Puedo entender, ¿no?, que a la izquierda le guste más este perfil. Sin embargo, en el caso de la derecha hay una división entre PP y Vox. Los votantes del PP valoran muy bien y aprueban de media
tanto a Ayuso como a Feijóo les dan prácticamente a los dos un 8. Uno tiene un 8, el otro un 7,9. Prácticamente no hay diferencias en la nota media entre los votantes del PP a la hora de valorar a Feijóo o a Ayuso. Sin embargo, entre los votantes de Vox sí que hay una diferencia muy significativa, y es que los votantes de Vox valoran muchísimo mejor a Ayuso que a Feijóo, sin ninguna duda. Ayuso es mucho más atractiva políticamente para los votantes de Vox. Y esto es algo que hemos dicho muchas veces también, ¿no? A ver, es un perfil más autoritario, entendedme, ¿no? Más directo, que busca más la confrontación, que no tiene pelos en la lengua y que está más vinculado a esa ala dura del PP, esa ala aznarista o de Esperanza Aguirre. Entonces, en parte es normal, ¿no? Que seduzca más al votante de Vox. Feijóo puede ser percibido como muy tibio, como muy soso, como muy clásico. Sin embargo, Ayuso pues tiene esa explosividad, tiene esa agresividad que sí que seduce más al votante de Vox. Entonces, como alternativas a Feijóo tienes un perfil mucho más moderado, como es el de Juanma Moreno, que seduce más al votante de izquierdas, de centro izquierda, pero tienes a otro perfil como es Ayuso, digamos, a la derecha de Feijóo, que te puede servir para recoger y para repescar todo ese voto que perdiste con Vox. Entonces, en función del PP, qué cambio decide hacer, si opta por un perfil más de Juanma Moreno o de Isabel Díaz Ayuso, pues ya te va a decir un poco la idea de cómo va a ser la estrategia del partido. Si va a intentar conseguir voto a la derecha del PP o si va a intentar conseguir voto a su izquierda, en el centro izquierda. Va a depender en gran medida de qué candidato escojas, obviamente. Hay otra pregunta que le decía directamente a los votantes de cada partido, le decía, oye, ¿quién prefieres directamente que sea el líder del PP? Ya no te pido que me hagas la media, ya no te digo que me digas quién te gusta más, no, ¿quién querrías que liderara el PP? Y en este caso se ve otra vez lo mismo que hemos dicho, los votantes de izquierdas, tanto el PSOE como Sumar prefieren a Juanma Moreno, los del PP están ahí Ayuso, Feijóo, y los de Vox claramente prefieren a Ayuso. Pero me ha parecido muy interesante lo que respondían las personas que anteriormente se habían abstenido o habían votado nulo. Entre las personas que se han abstenido o han votado nulo en las pasadas elecciones, la opción favorita es Ayuso. Y esto es interesante porque precisamente te puede dar pistas de cómo un perfil del estilo de Ayuso puede movilizar a un sector principalmente abstencionista o que vota nulo o que no, o que desconfía un poco, que no le gusta esta política de partidos y demás, pues a lo mejor Ayuso sí que moviliza a este sector de los abstencionistas o de los votos o de los que votan nulo, y esto es interesante también, porque parece que Feijóo no ha conseguido movilizar a este sector, pero Ayuso sí que podría hacerlo, y pues bueno, son puntos que gana ella de cara a postularse como candidata. Y algo muy curioso también, en el caso del PSOE, es que aunque Juanma Moreno es la opción favorita, entre Feijóo y Ayuso, los votantes del PSOE prefieren que sea Ayuso la que lidere el PP. Y esto me ha parecido muy llamativo, ¿no? Porque vale que la figura de Feijóo es una figura ahora muy denostada y que después de la campaña más aún es más odiada, ¿no? Ha perdido como esa apariencia de neutralidad que tenía a lo mejor antes. Pero tanto como para preferir a Ayuso, ya no sé si es porque el votante del PSOE prefiere cuanto peor o cuanto más radical sea el PP, mejor le va a ir al PSOE y por tanto prefieren a Ayuso, o ya no sé por qué es. O sea, yo sinceramente os dejo la pregunta a vosotros, ¿no? ¿Por qué creéis que dentro de los votantes del PSOE se prefiere a Ayuso antes que Feijóo? O sea, esto me ha parecido muy curioso y no sé responder ahora mismo. Entonces, bueno, os dejo la pregunta abierta y si alguno tiene una teoría o una hipótesis, pues que la comparta. Y por último, una de las preguntas más interesantes y que creo que más ideas nos puedes dar de cómo es cada candidato y cómo es percibido cada candidato, porque también es muy importante. Un candidato puede ser o puede decir que es de una manera, pero si luego te perciben de otra, bueno, se le ha preguntado al total de encuestados sobre qué atributos vinculan y asocian a cada candidato. Y imagínate, yo te digo atributos como por ejemplo, la experiencia, la capacidad de gobernar, el liderazgo, la inteligencia, y tú a cada candidato, a Isabel Díaz Ayuso, a Feijóo o a Juanma Moreno, respondes si lo consideras más cercano o más lejano a estos atributos, ¿no? Y esto es muy interesante. Para que os hagáis una idea, en la gráfica están representados 3 puntos de 3 colores diferentes. Tenemos el punto verde, que es Juanma Moreno, tenemos el punto azul oscuro, que es Feijóo, y el punto azul claro, que sería Ayuso. Entonces, conforme más a la derecha estén, quiere decir que más se identifica, que la gente más los identifica con ese atributo, y cuanto más a la izquierda quiere decir que menos. Pues es muy interesante si tú te fijas en qué atributos destaca cada político. Por ejemplo, en el primer atributo es preparado. Claro, Feijóo, es decir, el punto azul oscuro, está mucho más a la derecha que los otros 2 puntos. Esto quiere decir que a Feijóo se le considera mucho más preparado y se le asocia a la preparación mucho más que a Ayuso o Juanma Moreno. Y esto también pues tiene sentido, ¿no? Porque la figura de Feijóo es una figura que se propuso, ¿no? Desde la experiencia que había tenido en Galicia, desde las mayorías absolutas que había cosechado, y era un candidato que uno de los puntos fuertes que tenía era la preparación, ¿no? Es un candidato contrastado. Pues si nos fijamos en el resto de atributos, vemos como Feijóo solo destaca con diferencia y solo gana con diferencia en 2 atributos, que son
preparado y con experiencia. Estos son los dos atributos en los que Feijóo más distancia y más triunfa con respecto a los otros dos candidatos. Sin embargo, mirad los atributos en los que el punto azul clarito está más desplazado a la derecha. Son los atributos en los que más destaca Ayuso, que son muchos y tienen cosas en común. Por ejemplo, liderazgo es el atributo que más se le asocia a Ayuso. Que sea la candidata a la que más se le asocia el liderazgo, pues ya te da pistas de quién puede ser la candidata favorita al liderazgo del PP. Es que sea la persona que más se le asocia al liderazgo, pues ya me dirás. Luego, por ejemplo, cercano con la gente. Se considera mucho más cercano con la gente a Ayuso que a Feijóo. Y esto me ha parecido muy curioso porque, a ver, en general, no creo que los dos, o a lo mejor desde mi perspectiva, yo no veo a los dos muy cercanos con la gente, pero sí que es verdad que a lo mejor Ayuso, a la hora de hablar o a la hora de hacer declaraciones, sí que es verdad que utiliza un tono mucho más cercano, mucho más, digamos, de la calle, ¿no? A lo mejor Feijóo es un perfil más antiguo, más clásico, más recto, más políticamente correcto, y Ayuso no. Entonces a lo mejor la gente sí que percibe a Ayuso como un candidato más cercano a la gente, más joven, ¿no? No lo sé, pero me ha parecido muy interesante esa diferencia, ¿no? Que a Ayuso se le considere mucho más cercana a la gente que a Feijóo. Otros atributos en los que Ayuso gana son algunos como inteligente, ilusionante y con visión de futuro. O sea, ilusionante y con visión de futuro. O sea, al final un candidato lo que mejor puede tener y la mejor baza que puede tener es precisamente esa, que ilusione al electorado y que ilusione a los militantes. Entonces, con estos atributos, liderazgo, ilusión, visión de futuro, que a lo mejor tú dices, ¿pero cómo va a tener Ayuso todo esto? Esto es mentira. Bueno, a lo mejor no lo es, a lo mejor Ayuso no es inteligente, como dicen, pero si se percibe como tal y los votantes lo perciben como tal, va a acabar siendo la líder del PP, sin ninguna duda. Y es que no es solo esto, no es solo que Ayuso destaque en estos atributos, es que precisamente en estos atributos en los que Ayuso destaca, Feijóo es el último, es el que peor se percibe. Feijóo es el candidato que menos se asocia con el liderazgo, que menos se asocia con la visión de futuro y que menos se asocia con la ilusión. Y en parte es normal, porque acabas de perder unas elecciones que todo el mundo te daba por ganadas y acabas de fracasar una investidura, entonces es lógico. Entonces da la sensación de que Feijóo es una figura agotada, es una figura que no ilusiona, y si tú no ilusionas, pues no movilizas a la gente. En el caso de Juanma Moreno, pues no sorprende tampoco, ¿no? ¿En qué atributos destaca? Pues en el de moderado, en el de honrado, en el de sincero, que son atributos, pues bueno, que un candidato moderado o que cae bien a la gente, pues podría tener, ¿no? Y es normal también que, teniendo en cuenta esos atributos, pues guste más al sector, digamos, de centro-izquierda. Entonces, bueno, simplemente quería comentaros los resultados de esta encuesta, porque nos dan información de primera mano de las personas, de los votantes, de cómo se percibe esta lucha y los diferentes candidatos que optan al liderazgo del PP. Obviamente no había muchas dudas y todos estábamos bastante convencidos de que el futuro del PP pasa por Ayuso, pero bueno, estos datos ya te hacen un poco un diagnóstico de cómo lo perciben los votantes de cada partido. Y ojo, porque los votantes de Vox ven muy bien y ven con muy buenos ojos a Ayuso. Por tanto, puede ser un peligro para Vox, porque puede perder votos, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos. Así que bueno, déjame tu opinión en los comentarios, cómo valoras estas reacciones, estas opiniones de la gente, ¿no? En esta encuesta. Y acuérdate de dejarte un like y de suscribirte si no lo estás. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.